Seguimos meditando sobre el regalo más grande que nos ha hecho Dios, que es la Santa Misa, y en concreto ahora sobre la Sagrada Comunión, que es el segundo aspecto de este sacramento de la Eucaristía. Vamos a referirnos siempre a la comunión recibida en gracia santificante, porque evidentemente si se recibe en pecado grave, todas estas maravillas que el Señor nos da no tendrían acogida en nuestra alma, se desperdiciarían. La Sagrada Comunión produce un aumento de gracia santificante y también derecho a gracias actuales que nos han de socorrer en los momentos que más los necesitemos. Esto ocurre tanto ex opere operato, es decir, por el mismo hecho de recibir la comunión, como también ex opere operantis, es decir, por la añadidura de los actos del comulgante, del fervor que ponga. Y este fervor o devoción puede ponerlo antes de recibir la Sagrada Comunión, teniendo mucha sed y muchos deseos de recibirla, llevando una vida de presencia de Dios, evitando lo que pueda los pecados veniales, y en concreto una preparación próxima que sería en el contexto de la celebración de la Santa Misa donde se recibe la comunión, que es lo normal, pues escuchar o celebrar la Santa Misa con la máxima devoción que pueda, con la máxima atención. Y dice el padre Rollo Marín que esta preparación es más importante para recibir el fruto de la comunión que la acción de gracias. Las dos son importantes, pero más la preparación. Y una vez recibida la Sagrada Comunión, la acción de gracias, que es quedarnos unos momentos con la Eucaristía recién recibida para hablar con el que nos visita, porque no desaparece la humanidad de Cristo inmediatamente después de tragar la Sagrada Comunión, sino que, como nos dice la Iglesia, mientras permanecen las apariencias de pan, ahí está Jesucristo en su humanidad, cuerpo, sangre y alma. Y el cuerpo, en el estómago, tarda un tiempo en deshacer esas apariencias de pan, que no hay pan, es solamente apariencia. Decía nuestro fundador, el padre Molina, citando a médicos, seguramente habría preguntado a varios, que podría tardarse en deshacerse la apariencia de pan en nuestro estómago unos 20 minutos. Algo más o algo menos, es algo aproximado. Y por eso nos decía, por norma, de estar 20 minutos en acción de gracias después de haber recibido el cuerpo de Cristo, para estar con Él, con quien nos visita, que humanamente, físicamente está ahí en nuestro cuerpo, dispuesto a darnos inmensas gracias, si estamos atentos a Él.
Por eso decía Santa Teresa, no perdáis tan buena razón de negociar como en la hora después de haber comulgado. Ella decía en la hora después, hacía una acción de gracias más larga. Incluso le gustaba recibir formas consagradas más grandes porque sabía que así estaba más tiempo el Señor en su cuerpo. Por eso se sintió un poquito contrariada cuando San Juan de la Cruz en una misa, que seguro que no lo hacía para molestarla, le dio una partecita pequeña de la Sagrada Eucaristía. Y ella se lo tomó un poquito así diciendo, hasta en esto me quiere mortificar. Y justo ahí es cuando tuvo un éxtasis y el Señor le dijo, en una revelación sobrenatural, hasta ahora no habías merecido ser mi esposa. Y ahí la constituyó en esposa mística. Qué grandes gracias se reciben en la Sagrada Comunión. La del matrimonio místico fue precisamente la de Santa Teresa en una comunión. Y hay otra santa mucho más joven, algo así como de 12 años, que en su primera comunión, Santa Imelda, quedó en éxtasis y se la llevó el Señor, murió. Estaba en un convento de monjas, le concedieron hacer la primera comunión y tenía tantos deseos de comulgar que el Señor se la llevó para que tuviera una comunión eterna. La comunión es la prenda de la resurrección de nuestro cuerpo y la vida eterna. Metemos en nuestro cuerpo un cuerpo resucitado. Y como dirá San Agustín, no es tanto que el cuerpo de Jesús se convierta en nosotros, sino que es al revés. Nosotros nos convertiremos en Jesús, nos iremos cristificando. Y todo esto en la medida en que comulguemos con fervor. Ya solamente por esa razón de recibir tanto y con la mayor solemnidad y con el mayor amor a Jesucristo que recibimos cada día, solo por esa razón ya valdría la pena ser santos el resto del día. Antes de comulgar en preparación y después de comulgar en acción de gracias. Como aquel gran santo San Luis Gonzaga, que en aquellos tiempos en que se comulgaba con menos frecuencia que ahora, él comulgaba una vez a la semana y dedicaba los 3 días anteriores a prepararse. Comulgaba el domingo y los 3 días siguientes en acción de gracias. Y no tardó en hacerse santo con la Sagrada Comunión. Por eso dirá Santa Teresa de Jesús, si nos llegásemos al Santísimo Sacramento con gran fe y amor, que de una vez bastase para dejarnos ricas. Y Santa María Magdalena de Pacis dijo, no hay medio más eficaz para perfeccionar el alma que acercarse a esta sagrada mesa. Si sabéis aprovecharos bien, en poco tiempo llegaréis a la plenitud en el amor de Dios. Una sola comunión es apta para hacer a un alma santa. ¿Y por qué no somos santos? Porque entramos a ese caudal de gracias como catarata del Niágara con una boquita muy pequeña.
alma muy encogida, no como un camión cisterna para llenarnos bien de muchos litros, sino con una recarga de mechero. ¿Y cómo está la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía? Está de una manera definitiva, es decir, a modo de los espíritus. Así como mi alma está en mi cuerpo, toda entera en todo el cuerpo y toda entera en cada parte de mi cuerpo, así también el cuerpo de Cristo, su alma y su sangre, está en la Eucaristía, todo entero en ella y todo entero en cada parte de partículas que estén unidas a la Santa Hostia. Por eso, cuando se desprende de la Sagrada Comunión, de la hostia santa, una partícula, aunque sea muy pequeña, pero visible, con tal de que tenga apariencia de pan, y para eso no hace falta que sea especialmente grande, puede ser muy pequeña esa partícula y tener apariencia de pan. Una miguita pequeñita. Pues ahí está todo entero Jesucristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y en la sangre lo mismo, basta una gotita muy pequeña. ¿Y cómo es eso que si ahí no hay ni pan, sino solamente apariencia de pan, pero no sustancia? ¿Cómo es eso que hay personas enfermas, los celíacos, que si reciben una Sagrada Comunión que fue confeccionada con harina de trigo, les produce la alergia propia del gluten, si se supone que en la hostia santa consagrada ya no hay gluten? ¿Cómo es que les hace daño? He aquí la explicación. Cuando nosotros tragamos la hostia santa, voy a empezar de más atrás. Cuando el sacerdote ofrece en el ofertorio la forma, todavía es pan. Cuando el sacerdote consagra esa forma y la convierte en una hostia consagrada por las palabras de la consagración de la última cena, esto es mi cuerpo, entonces Dios retira la sustancia de pan, prácticamente la aniquila, y en lugar de ella se hace presente el mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo resucitado que está en el cielo. En la última cena no era el cuerpo de Cristo resucitado, porque todavía no había resucitado, sino era su cuerpo mortal, el que estaba en la sagrada, en el pan que les dio a los apóstoles. Era su cuerpo mortal, no resucitado, no glorioso. Pero, como ya ha resucitado el Señor, lo que está a partir de la consagración en la hostia santa es el cuerpo mismo de Jesucristo en el cielo. No una copia, no una reproducción o multiplicación, el mismo, numéricamente el mismo. Como si nos viéramos nosotros en varios espejos a la vez,
Yo soy mismo el que estoy reflejado en cada espejo. Soy yo mismo. Pues eso en la Sagrada Eucaristía, pero no a modo de imagen, sino de realidad. El mismo Jesús en todas las hostias del mundo, en todos los sagrados del mundo. Y luego, cuando recibimos la comunión, al tragarla, todavía está ahí el cuerpo de Cristo y nada de pan, solamente la apariencia. Y poderoso es Dios para hacerlo porque es omnipotente y Jesucristo resucitó para probar que todo lo que había dicho era verdad. Va esa sagrada forma entrando en el estómago y cuando después de la acción de los jugos gástricos ya se puede decir que la apariencia de pan, aunque no lo veamos porque está dentro de nuestro estómago, pero está o no está la apariencia de pan, eso es una realidad. Pues cuando la apariencia de pan termina de ser apariencia, es decir, ya no aparece ninguna apariencia de pan, ya ahí si vomitáramos no saldría nada no se vería nada de pan. Entonces, en ese momento desaparece el cuerpo y sangre y alma de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro estómago, desaparece y vuelve a crearse lo que había Dios aniquilado del pan en la transustanciación de la Santa Misa. Vuelve a crearse todos los nutrientes que antes tenía el pan antes de ser consagrado. Y entre esos nutrientes está el gluten. Por lo tanto, nosotros tragamos el cuerpo de Cristo, no pan, pero nos llega a la sangre los nutrientes del pan. Porque ya cuando no hay apariencia de pan, entonces vienen los nutrientes, se va el Señor. Y eso es lo que entra en la sangre por la digestión, diríamos el intestino delgado que va absorbiendo los nutrientes y ahí sí ya entra el gluten y a una persona enferma le puede hacer daño. Esa es la explicación. Dios tiene toda su omnipotencia para esconderse de todas las pruebas y de todos los adelantos científicos que quieran someter a una sagrada comunión para intentar descubrirlo. No lo conseguirán jamás. Sin embargo, Él, cuando quiere, se muestra milagrosamente. Y hay muchos milagros eucarísticos en el mundo. Alguna vez escuché que 25, pero deben ser más. Y en esos milagros eucarísticos lo que suele ocurrir es que aparece ante los sentidos carne del Señor y sangre. Se va a la apariencia de pan. Pero incluso así, dice Santo Tomás, que en esos milagros eucarísticos, que algunos habría ya en su tiempo, en esos milagros eucarísticos no se manifiesta todo lo que está en la hostia santa, sino solamente se manifiesta una parte muy pequeña del cuerpo del Señor, que suele ser una parte del corazón. Y el Señor hace eso por infinita misericordia para darnos fe de que ahí está el Señor, aunque normalmente no nos deje verlo, sino que quiere que nosotros lo comamos con la fe, que tiene mucho más mérito. Decía San Juan Bosco, después de la Santa Comunión, dedicad por lo menos un cuarto de hora a la acción de gracias. Y San Alfonso María de Ligorio decía,
Las oraciones que siguen a la comunión son las más queridas de Dios y las más provechosas para nuestra alma. ¿Cuántas preciosísimas gracias pierden quienes no se detienen a rezar a Dios después de comulgar? Yo cuántas veces he visto en misas donde los laicos, después de recibir la Sagrada Comunión, termina la misa, se da la bendición, apenas han pasado 5 minutos que comulgaron y se van el 99% de la iglesia. O se van todos o apenas queda uno, el mirlo blanco, un ratito más haciendo acción de gracias. A la calle, a hablar, a distraerse, a coger el móvil. Y Jesucristo todavía en su cuerpo, físicamente, esperando a que le pidamos gracias. La solución de nuestras vidas. Y esto, si lo viese un pagano o uno de otra religión, no diría, yo no me creo que ustedes crean que ahí está el Señor, porque si no actuarían de otra manera. Estarían las iglesias llenas, habría prácticamente en todos los pueblos y ciudades varios lugares de adoración perpetua. Pero vuestro desprecio de la Sagrada Comunión, de esa presencia que decís real, me hace pensar que realmente no creéis. Pues esa es la estadística que les decía el otro día, que la miré. El padre Charles Moore, que sale en YouTube en varios canales, celebra la misa tridentina, pero a la vez también respeta al Papa y está unido a la Iglesia Católica. Pues él dijo, es de Estados Unidos, que el 20% de los católicos en Estados Unidos son católicos practicantes, van a misa regularmente los domingos. Pues bien, de ese 20% que van a misa regularmente los domingos, en Estados Unidos, el 70% de los encuestados no creen en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Y si es en esa encuesta, además de preguntarles esas cosas, es eso, que no diríamos, no es una cosa que hiera mi sensibilidad, el que esté nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, es algo maravilloso, precioso. Pero si en vez de eso también hubieran preguntado, ¿crees en el infierno?, yo creo que la estadística sería mucho más terrible. ¿Crees en el perdón de los pecados a través de la confesión? Igual. Y el Señor está pidiendo a Santa Margarita reparar tantas comuniones sacrílegas. Y vamos a ver un poquito el tiempo que me queda, la presencia real de nuestro Señor Jesucristo como objeto de adoración, el tercer aspecto. La oración, estando presente Jesucristo en el sagrario o en la sagrada o en la custodia, obtiene mayores gracias que si se hiciera la oración en otro lugar. Jesús, con su presencia humana física, no está de brazos cruzados. Él dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y lo cumplió a la letra. Qué pena da ver tantas iglesias vacías,
donde el Señor está un día y otro día y otro día hasta que no llega el fin de semana, con la iglesia totalmente cerrada, cal y canto, y solo. Nadie le va a venir a ver en toda la semana, excepto la misa dominical, y después se cierra otra vez la puerta hasta la misa dominical siguiente. Y el Señor ahí solo. Y a veces, en el copón, si es un lugar húmedo, como yo alguna vez he llegado a ver, la sagrada forma ya humedecida, pegada y hasta verdosa. ¿Cuántas cosas se podrían decir de esto? Pues que la Virgen Santísima nos haga compasivos con el Sagrado Corazón de Jesús, al que le cayó todas estas irreverencias en el momento de la pasión sobre su corazón y le hirieron profundamente.